vocación artística de chiquito? Ya Bueno, tomaste yo nací en una casa donde mi cama estaba al lado de donde mi padre pintaba. O ya en naciste con el... la pintura. Sí, nací con la pintura, pero dudé en un momento en seguir arquitectura. Y además mi padre no alentaba demasiado que yo siga plástica, porque dice, va a pasar hambre. Y bueno, algunas vicisitudes sufrimos siempre, pero bueno, por eso fui al comercial de Barracas, al Joaquín P. González, y cuando me recibí ya no sabía para dónde ir. Una de las ideas fue arquitectura, pero me tomé un año sabático, fui a MEVA, la Mutualidad de Estudiantes, me preparé en dibujo e ingresé a la Manuel Belgrano. Terminé la Manuel Belgrano, inmediatamente empecé a trabajar como maestro de plástica y me instalé mi taller en La Boca, porque bueno, la casa seguía con los mayores. Claro. En esa Boca, la verdad, empecé a frecuentar a una comunidad con la que íbamos a pintar todos los domingos al Riachuelo y a veces más lejos, al interior, donde estaba Jorge Melo, estaba Gorro Chategui, Teresio Fara. Bueno, Pavada de nombre, vos era, con esa pavada yo era el más jovencito de todos, recién me había recibido en la Belgrano. Después ingreso a la Preliano Porredón, curso en pinturas, ahí determino que mi maestro elegido de todos los que tuve fue Carlos Cañas. Y bueno, sí, mantuve una amistad con Carlos. Y luego ya, cuando vuelve la democracia, me convoca la Preliano Porredón como docente y me toca dar mi primera clase en el hall de la escuela. 40 alumnos ahí en el hall, donde te ven de todos lados. Hacía fuego fue. Después, al poco tiempo, tomo los últimos años de pintura. Y en el año 92 me ofrecen dirigir la escuela, porque ahí comenzaba el proyecto ya de universidad. Y como era un proyecto que ya de alumno veníamos pidiendo, acepté el cargo. Me pareció interesante y fue muy interesante todo lo que pude hacer. Hasta el año 97, donde ya se había concretado la universidad, decido renunciar y ponerme con esto que había quedado un poco pendiente, lo del arte público, cosa que ya había, poco antes de asumir ese cargo, había tenido una reunión con Shakespeare y con Jorge Glusberg para hacer algunas proyecciones en la ciudad. Bueno, ya cuando entré en el cargo eso quedó un poco diferido. Cuando salí del cargo habían habido montones de proyecciones, no en Buenos Aires, pero sí en otros países. Entonces decidí iniciar el proyecto Lanín. Me fue un poquito más fácil por haber ejercido el cargo de rector. Me enseñó a dirigir y a encontrarle el placer a la dirección. No sé si hubiese podido hacerlo si no hubiese tenido la experiencia de la Porredón, porque estaba trabajando con 20 personas a la vez. También en la escuela eran 150 a la vez, pero sí, acá era... con gente no es fácil, ¿no? La verdad, eso ya lo sabemos y hoy en día sigue siendo igual, ¿no? Bueno, pero pude delegar, elegí una suerte de capataz que también tuve la suerte de encontrarlo. Bueno, hubo una cantidad de suertes que hicieron que esto sea posible. Bueno, mi experiencia como rector fue que pude en el cargo ser tan creativo como cuando me pongo frente a una tela o cuando armo una instalación o cuando, bueno, lo que fue después esta suerte de gran intervención urbana, de gran performance que fue esta calle. ¿Cómo me estás diciendo de lo de hacer una tele? ¿Cómo nace una idea cuando haces una obra nueva? ¿Cómo te sale la idea? A mí la idea, como las hago para el espacio, en este momento para el espacio público, las hago caminando y mirando paredes y mirando lugares y pensando si no fuese acá donde sería y pensando en los recursos también y teniendo, para retomar un poco eso que quedó pendiente, la experiencia de la escuela donde
la creatividad del alumno muchas veces era el baluarte más fuerte para llevar adelante algo. Pero habiendo nacido en la Escuela de Bellas Artes, yo sabía todo lo que le faltaba al alumno y al docente, a los dos. Eso me permitía tener espacios para los docentes, para que expongan, para que viajen, para que hablen, tener espacio para el alumno, como fue una extensión cultural donde todos los sábados en forma gratuita venían todos los colegas a dar alguna charla, entonces tenía todos los sábados dibujo, pintura, grabado, escultura y teóricas, con un invitado al cual el alumno iba gratis. Y el que venía, colega, venía gratis. Tuvimos una sala permanente en el Centro Cultural Recoleta, digamos, era algo necesario para cualquiera, para el docente y para el intercambio. Traje gente de Inglaterra, de Uruguay, de Paraguay, 2 veces a Guayasamín, y el artista español que más me interesaba traer, que era Luis Gordillo, no pude traerlo porque le tenía miedo al avión, entonces el avión no iba a venir. No iba a venir. Pero bueno, el último tema de mi gestión, ya cuando estaba decidido a irme, fue llevar a todos los a los galeristas, a que en la muestra final elijan un alumno egresado para cada uno para su galería. Por eso digo que me permitió hacer cosas que me interesaban como artista y como alumno y como docente. Digamos, las 3 ramas las podía inventar cosas para los 3 niveles de esta situación. Saben acá que están metidos en el gremio del arte, que vos siempre fuiste de ayudar y colaborar con la gente. Eso fue eterno. Bueno, eso me lo permitió sin personalizar tanto, sino a la comunidad. Bueno, y una última pregunta. Estoy viendo acá un cuadro de legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contanos un poquito de la legislatura. Los diplomas estos de personalidad destacada realmente fue medio sorpresa, porque en realidad sabemos que la personalidad destacada la podemos gestionar un poco. Pero esta fue sorpresa. Está la del Senado también, está la de diputados, pero digo, yo las más importantes son las que son sorpresas. En la otra alguien te avisa y te dice, che, mirá, vamos a proponer. Pero al día de hoy, ¿quién fue que lo propuso en la legislatura? No lo sabemos, ni el mismo que hizo la gestión. Y yo no me acuerdo. Y salió lo mío y salió la calle Lanín como destacada junto con el muelle de pescadores de Costanera. Digamos, es la misma. Tampoco sé, la calle fue patrimonio, no sé, hasta hoy todavía no sé el grado de protección patrimonial que tiene. Porque fue patrimonio de Barracas, bueno. Pero lo sorpresivo fue que fue junto con... Y lo último que más me gustó, no digo enorgulleció, pero que sí me gustó obtener, fue el premio Conex, la mención al mérito, porque fue la primera vez que se instituye el premio a las intervenciones urbanas. Nunca hasta este Conex hay premio a las intervenciones urbanas. Espero ver cómo eso se puede ir consolidando, porque que no sea la primera y única vez y hay que esperar los 10 años del Conex de nuevo. Eso por un lado, y por el otro lado cabe destacarlo, porque una de las cosas que nunca hubo fue ni crítica ni premios para los muralistas, y yo me considero no muralista, hago intervenciones, no hago más bien murales, que de vez en cuando no tengo más remedio que hacerlo porque no hay puntos de vista posibles, pero me interesa la intervención como un lugar participativo donde la calle el que recorre Lanín queda en una calle que de los 2 lados queda envuelta en color. Si va al Abasto a ver los Gardeles, la idea de los Gardeles era la partitura para que cada uno pueda participar de esa... Y en el subte, el más grande, que es aquel que está allá, esa foto, que es el H, Las Heras y Pueyrredón, tiene 500 metros cuadrados. Y la idea fue hacer una ambientación del lugar.
O sea, se empieza en esa entrada con esas figuras y todo el recorrido de los dos extremos del subte, del andén, mientras esperas, continúa con la misma figura.